Yo le puse ese título porque me resulta algo interesante para mí, en realidad, en referencia a la fe. ¿Cómo es que el Señor ve? ¿Qué es lo que el Señor ve? El Señor ve nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, si el Señor ve la fe nuestra, si el Señor le llama la atención, hermanos, del estómago estoy mejor, adelgacé bastante, adelgacé unas cuantas libras y vi que seguía adelgazando, pero bueno, eso no me preocupa tanto, sino el sentirme mejor, y me estoy sintiendo mejor, gracias a Dios, gracias a las oraciones. Yo creo que ese es el motivo, el Señor respondiendo a las oraciones de aquellos que han orado por mí y que están orando. Gracias. Bueno, gracias Sarita, María Salgado. Entonces, piensen esto. A mí me gusta meditar, me gusta analizar, y a mí me gusta pensar y decir: Señor, yo quiero tener tu mente, quiero pensar como tú piensas. Por lo menos que el Espíritu Santo nos ayude a eso, ¿sí? Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, la misma mente. Si el Señor, piensen esto, hermano, si el Señor, Él ve, reconoce nuestra fe, Él te mira a ti, ¿verdad? Y Él no mira si eres alto, si eres flaco, si tienes dinero, dónde trabajas. Él ve tu fe. Y Él ve dónde está colocada tu fe. Eso es lo que el Señor, lo que le llama la atención al Señor. El Señor ve la ofrenda. Recuerde, el Señor vio a Caín, a Abel, y en realidad a todos, y Él ve la ofrenda, ¿verdad? Y depende de la ofrenda, del sacrificio, el Señor acepta o el Señor rechaza. El Señor vio la ofrenda de Caín y dijo: no, esa ofrenda es inaceptable porque no hay sangre. Es decir, la fe de Caín no estaba en el cordero inmolado, no estaba en la sangre. Y solamente el Señor puede aceptar la sangre. Por supuesto, era representativa de la sangre de su Hijo que sería derramada en el futuro, lo cual ya sucedió. Entonces, el Señor ve la ofrenda, y cuando hablamos de ofrenda no estamos hablando de la ofrenda de dinero, que también el Señor lo ve, pero en diferente capacidad. Entonces, pero como sea, todo te lleva al sacrificio, porque si tú das, tú ofrendas, lo que sea que tú haces, tiene que ser sobre la base de tu fe en el Cordero Inmolado. Es muy importante, necesito explicar muchas cosas, lo quiero hacer, y lo quiero hacer con toda pasión, con todo el poder, con toda la autoridad, en el nombre de Jesús, porque es muy importante esto que les voy a decir. Nosotros pensamos en: ¿qué es lo que el Señor está viendo de mí? La fe está viendo la fe. No está viendo si tienes dinero, no tienes dinero, dónde vive. Él ve tu fe. El Señor no hace acepción de personas, porque el Señor a todos, ¿verdad?, los mide de la misma manera, es decir, fe. Pero la fe tiene que ser en su Hijo amado, y lo que su Hijo amado hizo en la cruz. Vayan compartiendo, se los ruego. Rápidamente compartan. Pueden compartir por WhatsApp, entrar, salir, compartir allí por las otras redes sociales. Salen, entran rapidito y van compartiendo por todos lados. Entonces, por otro lado, hermanos, si Dios entonces ve, le llama la atención nuestra fe, dónde está ubicada, por otro lado el enemigo también. Satanás también está mirando dónde está ubicada nuestra fe. Y Satanás puede, ¿verdad? Claro, tiene la ayuda de toda una corte. Él tiene la ayuda de también poderosos ángeles caídos. Tiene la colaboración de incontables espíritus de demonios que van pasando información, porque obviamente Satanás, él no es omnipotente, omnipresente y omnisciente como es Dios. No lo es, porque es un ser creado. Pero él tiene la colaboración de todos estos seres. Ahora, Satanás, él también puede entender, puede ver, puede discernir
dónde está colocada la fe del creyente. Él sabe que el mundo no, porque el mundo no tiene fe en Dios ni esperanza. Pero de los creyentes en el Señor, y especialmente aquellos que están haciendo la obra del Señor, ¿no? Que están más involucrados y que están más en el frente, aquellos que están predicando, etc. Él está atento a dónde está colocada la fe y querer desvirtuar la fe de ese creyente, el enfoque de ese creyente a lo que Satanás quiere. A Satanás no le importa que tu fe esté puesta en tu oración. No tiene problema con eso. Escucha, escucha. Guadalupe, Níñez, David, María, todos. A Satanás no le importa, Janine, que tú tengas tu fe en tu oración, que tú tengas tu fe en tus ayunos, que tú tengas tu fe en lo que das de diezmo y ofrenda, que tú tengas tu fe en tu ministerio en la iglesia. A Satanás no le importa si tú tienes tu fe puesta en que tú haces tal o cual cosa en tu congregación. No tiene problema con eso. Siempre y cuando tu fe no esté colocada enteramente, completamente en Jesucristo y esté crucificado, en el sacrificio, en el Calvario, en la sangre de Cristo. Porque Él sabe que es la sangre de Cristo la que tiene poder, que es la sangre de Cristo la que lo derrotó, la que expuso a Satanás todos los poderes de las tinieblas y quedaron avergonzados. Entonces Satanás odia ser avergonzado. Claro, no quiere ser avergonzado. Él fue avergonzado con el sacrificio de Cristo. Pero él no quiere ahora ser avergonzado por el creyente. Y el creyente, que rebaraja la bashede, gloria a Dios, comparte esto, te lo pido. Siento la presencia del Señor. Mira, la sangre de Cristo, la fe del creyente en el sacrificio de Cristo exclusivamente, avergüenza a Satanás, avergüenza los espíritus de demonio y se quedan ahí como unos tontos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucede? Satanás también él está observando. ¿Dónde está colocada la fe de ese creyente? ¿Dónde está la fe de María Salgado? A ver, solamente con ver algunas cosas, a ver qué es lo que María, qué es lo que Karina, qué es lo que Janine, qué es lo que Elizabeth, Dios te bendiga, qué es lo que hace, qué es lo que dice, dónde va. El enemigo puede saber en dónde está ubicada tu fe, ¿entiendes? Entonces, conforme a dónde está puesta tu fe, si tu fe está puesta en tus obras, Satanás no va a interferir en eso. Satanás, él va a promover, va a fomentar, va a hacer que todavía te infles más en eso, que puedas recibir hasta algunos aplausos por lo que tú haces. Entonces la persona sigue por esa dirección, que es la fe en mí, la fe en mis obras. Entonces, el Señor, por el Espíritu Santo, Él quiere, ¿verdad? Él quiere revertir esto. Tu fe está desviada. Entonces el Señor quiere llevarte al sacrificio. Él quiere llevarte a la obra de Cristo como la única fuente de poder para la victoria. Entonces, allí es donde empieza toda esta lucha y esta en realidad es la lucha diaria del creyente. ¿Qué sucede con mi fe? Porque si la fe está colocada en la fuente de poder, entonces el Espíritu Santo va a ir fluyendo, ¿verdad?, ininterrumpidamente hacia mí todas estas bendiciones, estas gracias de Dios, estas virtudes, estos beneficios. Los beneficios del sacrificio de Cristo comienzan a, ¿verdad?, a fluir y yo empiezo a experimentar esto. Empiezo yo a vivir esta vida que el Señor tiene para mí. De lo contrario, entonces yo me meto debajo del gobierno de la ley, debajo del gobierno en el cual yo convierto a obras en leyes para mí mismo. Y entonces, claro, Satanás sabe eso y va a fomentar eso, porque no tiene problema Satanás en que tú pongas tu fe en tus obras, que tú pongas tu fe en alguna actividad religiosa. Bien, de Yanira, Silvia, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Comparte con alguien más rápido, es lo único que te pido. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el creyente le hace clic y finalmente entiende
que la fe tiene que estar enteramente, completamente en la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que le pasa al creyente en ese momento? ¿Qué sucede? Porque es un impacto. Hay hermanos que han estado oyendo por algún tiempo y dicen, encontré la página, estoy oyendo, dice, y fue un impacto. ¿Por qué? Es un impacto porque todo lo que vengo aprendiendo, todo lo que vengo oyendo durante mucho tiempo, gracias María por compartir, todo lo que yo vengo estudiando, todo lo que me vienen enseñando es hay que hacer, hay que esforzarse más, hay que hacer. No estás haciendo suficiente, no estás dando suficiente, no estás ayunando suficiente, no estás orando suficiente, no estás yendo a la iglesia lo suficiente. Entonces, y aunque estas cosas son buenas y debemos hacerlas, pero pasan a ser el enfoque, ¿no? Tienes una maldición generacional, hay que sacar el demonio, hay que hacer esto, hay que hacer... Entonces la persona termina en una confusión, porque ¿en qué momento termino? ¿En qué momento llega la victoria? ¿En qué momento voy a ser libre? Tantas cosas para hacer y todavía faltan muchas y me llevan al próximo paso y me llevan a los próximos 40 días y después me toca el ayuno de Daniel y después me toca el encuentro. Entonces la persona, hermano, termina la fe, termina gastándose, porque la persona ve como, bueno, lo logré, alcancé, llegué, lo completé. Pero la victoria, amén, la victoria que es por la cruz de Jesús, no tuvo efecto en todo ese movimiento religioso que se vivió. Y en esta condición está viviendo Viviana, amén, Sarita, la mayoría de los creyentes en las iglesias en el mundo. Amén. Entonces, por eso es un impacto. Es un impacto. ¿Cómo que es por la cruz? ¿Cómo que no es por...? Y esto. Y entonces la persona empieza a vivir. Satanás va a luchar en contra de esto, ¿no? Parece que está encontrando el camino. Parece que está siendo iluminado. Parece que está oyendo ahora. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Aleluya. Te liberta, te hace libre. Entonces el enemigo justamente lo que no quiere es que seamos libres, porque dice, bueno, está bien, es creyente, no pude hacer nada para que no reciba a Jesús, lo recibió, pero bueno, pero todavía yo puedo hacer algo para desvirtuar su fe, todavía yo puedo hacer algo para que no mantenga su confianza en Cristo solamente, lo puedo dirigir hacia las obras, lo puedo dirigir al legalismo, lo puedo dirigir hacia la religiosidad, ¿entiendes? Entonces, Satanás va a seguir en esa luchita, no va a abandonar y va a decir, bueno, mira, ya ahora es cristiano, ya está, lo voy a dejar solo. No va a ser así, sino que él va a seguir tratando por momentos como que pega la vuelta, ¿no? Y de repente otra vez, Dios te bendiga, nena, Dios te bendiga, Viviana, Dios te bendiga, comparte con alguien más en el nombre de Jesús. Y después oigan esto desde el principio, porque estoy empezando a explicar algo que es muy importante y lo voy a estar haciendo por unos días muy importante. Escuche, para que nosotros podamos tener un entendimiento de qué es lo que sucede y que esto nos lleve a no desistir, hermano. Oh, gloria a Dios, mira, cuando tú encuentras la verdad, sé que es un impacto, porque dice, ¿y todo lo que hice, de qué sirvió? Hay muchos que dicen, bueno, todo lo que hice tuvo que haber servido de algo. Bueno, sí sirvió. Sí sirvió todas esas disciplinas cristianas y todo eso. Bueno, aprendiste de la Biblia, tuviste comunión con Dios, el Señor te ha bendecido, por supuesto que sí, pero no, es como que estás ahí, pero como que no entró uno a la vida de poder. Es como uno, yo digo, con una escopeta, tú le pegas, pum, 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 así, viste, como que le pegas a donde sea. Y bueno, algo le voy a pegar, alguna cosa le daré, pero no estamos disparando, ¿verdad?, al blanco justo. El blanco al cual tenemos que disparar es la cruz de Cristo, es el sacrificio, es para donde el Señor mira, para donde mira Dios. Él dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Padre mira a su Hijo
está mirando hacia el Calvario, está mirando hacia la forma en la cual el hombre puede ser redimido. Y no solamente redimido, sea salvo, perdón de pecados, Malena, Viviana, sino también para que pueda seguir viviendo en victoria. Victoria, no perfección, hermano. La perfección es Cristo, no somos perfectos. Jesús, Él es perfecto. Sagrario, Dios te bendiga. Gracias por compartir. Bien, entonces, cuando Satanás se le comienza a identificar a este creyente, ya lo estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, le pertenece al Señor, sí, pero tiene la fe en Él, tiene la fe en sus obras, Verónica. Tiene la fe en sus actividades religiosas. Y entonces ese creyente va siguiendo en ese tren. El enemigo no tiene problema que ese creyente tenga su fe puesta en sus actividades religiosas y que sea legalista y religioso. Claro, más quisiera que ese creyente pierda su salvación totalmente y termine en el infierno. Y eso es la lucha, eso es lo que Satanás quiere. Si él no puede lograr que tú pierdas tu fe en el Señor y que tú lo niegues, entonces por lo menos Él va a tratar de que, ¿verdad?, tengas una vida cristiana, pero que esté muy por debajo de lo que el Señor quiere para ti. Una vida cristiana miserable. ¿Verdad? Jenny, Andrea, ¿qué tal, Andrea? Dios te bendiga. Comparte con alguien más. Gracias. Por lo tanto, cuando Satanás entonces identifica ya que este creyente ahora oyó la verdad, ahora él está en the right track, está en el camino correcto, dice. No, ahora estoy, lo que yo antes estaba oyendo, no, ahora pongo mi fe enteramente, únicamente, exclusivamente en Jesucristo y este crucificado. William, Dios te bendiga, comparte, gracias, Janine. Entonces ahí comienza otra lucha muy fuerte hacia ese creyente, hermanos, que se ha dado cuenta, que ha tenido la revelación del Señor, que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, en el que no eres tú, soy yo. Sencillo, algo sencillo. No eres tú, no son tus obras, no es tu propio esfuerzo. Gracias, Damari, comparte, gracias por compartir. Sino que es la obra de mi Hijo. Mira hacia Él, hasta María lo dijo, hagan todo lo que Él diga. Oh, gloria a Dios, aleluya, oh bendito Señor, oh, le decimos a nuestros amigos católicos, yo hago lo que María dice, y María dijo, haz todo lo que Él les diga, aleluya, todo lo que Jesús diga, oh, gloria a Dios, poderoso. Siento la presencia del Señor muy fuerte en esto y en este tema. Dora, nena, gracias, comparte. Mira, entonces, hermanos, cuando Satanás identifica esto y dice, este ya está con la fe en el Cordero. ¡Ay, no! Ahí sí, esto es terrible para el enemigo. Y te lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a leer el libro de Éxodo, y con esto los quiero dirigir para que después ahí, Isaí, hermanitos, pongan en los comentarios después el link, el enlace del estudio de Éxodo. Yo tengo ahí de Éxodo, para que ustedes puedan ver más detalladamente. Cuando usted empieza a leer Éxodo, empieza a leer, ¿verdad?, ahí a este hombre, esta figura principal de todo el Antiguo Testamento, Moisés, mi favorito de todo el Antiguo Testamento. Y entonces vemos la vida de un hombre desde que nació hasta que murió, ¿verdad? Lo cual no es algo común en la Biblia ver. Amén, Dios te bendiga. Sí, Juliana, amén, gracias. Entonces, tú empiezas a leer Éxodo, empiezas a leer, ¿verdad?, toda la historia anterior, como termina el libro de Génesis, José de Egipto, él murió, pasaron años, entonces asume otro faraón, que ni sabía quién era José, los hijos de Israel, Jacob, nada de todo esto. Dios te bendiga, Jorge Medranda. Jorge Medranda, te pido, después tú oyes esto desde el principio, porque estoy haciendo una secuencia muy importante, te lo recomiendo. Gracias. Comparte también.
Entonces tú comienzas a leer y allí asume otro faraón. Este faraón, los años habían pasado y empieza poco a poco el pueblo de Israel, empiezan a nacer nuevos niños, la próxima generación y la próxima generación. Habían pasado más de 200 años. Entonces, Alejandro, toda esta gente de repente ya nacía en una esclavitud, no conocían otra cosa. ¿Eran el pueblo de Dios? Eran el pueblo de Dios. Dios te bendiga, Alejandro, comparte con alguien más y escucha desde el principio. Elba, escucha desde el principio, por favor, después y comparte. Mira, eran el pueblo de Dios, pero esclavos. No, eran el pueblo de Dios, hermano. Ay, no, porque no eran creyentes. Bueno, no estamos hablando de si la fe la tenían en el Señor, pero sí ellos estaban dentro del pacto. Estamos hablando de una nación que el Señor separó, que el Señor escogió, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Israel, que terminan allí en esa época, en el tiempo de José, ¿verdad? Aquel faraón del cual José obtuvo favor y gracia, y José se convierte en el vicerrey de todo Egipto, la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. No había otra nación, ¿verdad? Otro monarca más poderoso en ese tiempo. Y entonces allí el mismo faraón estaba contento y reciben a toda la familia de José, hermano, con bombos y platillos, pero con todo. Y los van a buscar en carruaje y los traen para Egipto y son ubicados allí cómodamente para trabajar, para vivir. Pero en Egipto no era lo ideal, pero en ese momento el Señor lo permitió, porque el Señor tenía que formar una nación. Recuerde que el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que no, nosotros nos vamos. El Señor les decía, bueno, júntense. A ver, júntense. No, mejor dicho, el Señor les decía, al revés, el Señor les decía, disemínense por toda la tierra y comiencen a cultivar, a vivir y todo. Y ellos hicieron lo contrario. La Torre de Babel dice, no, nosotros nos vamos a conglomerar, nosotros nos vamos a juntar y nosotros vamos aquí a levantar una torre y adorar los dioses. Y el Señor dice, no, yo voy a bajar, los voy a confundir, y entonces obligadamente tuvieron que desparramarse. Pero aquí en esta ocasión el Señor tenía que formar una nación. Para poder formar una nación, esa nación tenía que crecer en número, no podía formar una nación con 1000 personas, ¿verdad? Porque todos los que fueron, ¿verdad? Jacob, toda su familia, que eran un número muy pequeño, más sus sirvientes y siervas y siervos y los hijos de sus siervos y siervas, etcétera, era un número muy reducido de personas como para el Señor poder contarlo como nación, para luego entregarle su palabra, entregarle a su hijo, entregarle, ¿verdad? Todo esto. Entonces tenían que ellos quedar en un lugar y crecer en número. Eso sucedió en Egipto. Ellos comienzan a crecer. Las mujeres israelitas eran mujeres fuertes, eran mujeres que parían hijos, eran mujeres, ¿verdad? Todos ellos eran de una estirpe muy elevada, gente fuerte, gente saludable. Entonces empiezan a pasar los años, les estoy contando toda la historia, Leonardo, es fascinante, pero necesito contarlo así, ¿verdad? Y voy a estar llevando todo esto durante la semana. Nena, Janelli, Leonardo, gracias, Dios te bendiga, por favor comparte con alguien más. Bueno, por lo tanto, empiezan a crecer en número, los años pasan, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, en todas estas generaciones nuevas, que cuando nacieron todos esos niños ya nacieron en Egipto, ya nacieron en la esclavitud, sin saber que eran esclavos. De a poco, el enemigo los fue esclavizando sin que se dieran cuenta. Cuando llegaron en aquel momento a la tierra de Egipto, no llegaron como esclavos, pero después, cuando cambia de monarca, aquel faraón, ¿verdad? En el tiempo de José, ¿verdad? Que le dio tanto favor a José y a su familia, cambió, y ahora hay otro. Y este otro dice, no, esta gente está creciendo mucho,
está creciendo en número, estas mujeres israelitas son fuertes, están pariendo hijos, en cualquier momento nos van a superar a nosotros y se van a sublevar en contra de nosotros. Es más, van a ser mayor número de israelitas de lo que son egipcios. Dice, no, hay que parar esto. Entonces, este faraón malvado, por supuesto, una representación de Satanás, este faraón, él dice, no, acá hay que parar esto, por lo menos los nacimientos. Y entonces le dice a las parteras, bueno, ustedes que son las parteras de las israelitas, estas mujeres están pariendo muchos hijos, cuando ustedes ven que nace un varón, lo que hace es que lo ahogan en el río, lo matan, y estas mujeres dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que obedecer al faraón. Y estas mujeres no obedecieron, unas mujeres valientes. Y entonces, ahí dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hicieron lo que no? Es que las mujeres israelitas son muy, muy fuertes. Y entonces para cuando llegamos ya los bebés nacieron. Eso es lo que le dijeron. Mira qué tremendas. Dice, bueno, entonces los ahogan en el río. Y no obedecieron este mandato. Estos niños nacían, el número de israelitas cada vez era mayor y el pueblo, ¿verdad?, era de una estirpe, de una salud, de una fortaleza, porque así los mantenía el Señor. Entonces, este era el pueblo del Señor. Había una diferencia abismal entre el pueblo de Israel y los egipcios. El Señor hacía la diferencia. Entonces, ellos eran el pueblo de Dios, pero eran esclavos. Ellos eran, ¿verdad?, el pueblo del Señor, pero ellos estaban viviendo atados. Y no se daban cuenta que estaban atados. Es decir, bueno, esto es lo que nos tocó, así es que estamos y así es que nos tocará vivir siempre. No se quejaban en realidad. Oigan esto, ustedes van a empezar a leer, si empiezan a leer Éxodo, ustedes van a notar que no estaban ellos en realidad quejándose. Ay, que soy esclavo en Egipto. Ay, que cuándo podré salir de acá. Ay, Señor, yo te pido. No, la verdad es que no. Al principio no, por muchos años no. Durante todo ese tiempo no, Araceli, no se quejaban. No decían, no clamaban a Dios por libertad. Porque, bueno, más o menos lo podemos manejar. Sí, son ataduras, sí hay fortalezas grandes, sí hay pecados, sí hay cuestiones que, bueno, sería mejor que fuera diferente. Pero bueno, más o menos lo podemos manejar. Como que, bueno, estoy en ataduras, ¿verdad? Hay fortalezas mentales, hay opresiones, ¿verdad? Hay ataques diabólicos, hay pecados tomando control. Pero bueno, más o menos yo ya estoy ahora acomodado. Me siento hasta cómodo. Lo puedo manejar. Pero el Señor no quería eso. El Señor quería que fueran libres. Entonces, escuche, vamos a aprender con esto, hermano. Vamos a aprender y vamos a entender por qué a veces nosotros pasamos por ciertas cosas, Juliana, por qué el Señor las permite. Siento una unción del Espíritu Santo para hablar estas cosas. Esto debería ser algo oído por todos los creyentes en todos los lugares. Porque es tan importante, nos ayuda a entender, hermanos. Al final de toda esta semana vamos a poder entender el motivo de muchas de nuestras luchas, de nuestros ataques, de nuestras situaciones, Leonardo Gianelli, y vamos a poder decir, ahora yo entiendo, porque son cosas que el Señor ha permitido. Uno dice, ¿y por qué, Carlito? Dios te bendiga. ¿Por qué? Comparte con tus grupos, comparte ya mismo con alguien. Si ustedes ya saben lo que está pasando en Facebook, especialmente con todos los grupos cristianos, esto está complicado. Entonces, hermanos, todo esto es persecución. Estamos viviendo una cierta persecución, una cierta oposición, hermanos, a través de los medios y de los medios de comunicación muy fuertemente, debido a lo que uno está predicando. Usted se piensa que el enemigo va a decir, ay, bueno, sí, me voy a quedar acá cruzado de brazos en una esquina, no le voy a molestar. Él está molestando, él está estorbando. Está estorbando la obra del Señor, así como quería estorbar a los hijos de Israel allí en Egipto. Les estorbó.
Pero si no era porque Dios tomaba la iniciativa, hermanos, y levantaba un líder, Moisés, para que fuera libertado el pueblo, todavía estarían ahí, hermanos, todavía estarían ahí de esclavos, nada hubiera sucedido. Pero el Señor es el que tuvo que obrar, el Señor es el que tomó la iniciativa, el Señor vio el clamor del pueblo. Pero quiero que pasemos, que veamos de a poco cómo es que el pueblo empezó a clamar. Era un clamor, más bien una queja tanto que clamor, porque la verdad es que el pueblo no tenía fe en Dios, ¿ok? No tenía, exacto, Jorge, el pueblo está como acostumbrado, exacto, como acostumbrado a y bueno, tengo presión, acostumbrado, como acomodado, ¿verdad? Conformado, no os conforméis, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hay un conformamiento a decir, bueno, tengo esto, hay un pecado aquí, hay una opresión por allí, hay una depresión por allá, hay un ataque de acá, hay una y entonces hay otra situación, una falla, un fracaso, pero bueno, como que más o menos lo voy llevando, lo voy llevando, ahí voy a un culto, digo aleluya, amén, hago alguna obra, oré un poquito, ayuné un poquito, y más o menos, y voy aguantando, hasta que la cosa no se aguanta más, hasta que la cosa no aguanta, te mueres, hermano. Entonces, el pueblo de Israel, pasaron los años, y ya esos niños que nacieron directamente en Egipto. No conocían, Malena, otra vida. Dios te bendiga, Adriana. Luego míralo desde el principio, te lo ruego, y empieza a compartir así como loco por todos lados. ¿Sabes qué? Empezaron a nacer esos niños y dice, ay, ¿dónde vivo yo, papá? Tú vives en Egipto. Ay, qué lindo. ¿Y qué? ¿Puedo ir a hacer tal cosa? No, no puedes. Ay, pues quiero pasear. No puedes pasear. No, pero ¿por qué no? Porque somos esclavos. ¿Qué? Sí, nosotros estamos aquí, pero en realidad nosotros somos esclavos. ¿Dónde tú trabajas, papá? Yo trabajo para el faraón. ¿Y qué haces? Ladrillos. Todo el día haciendo ladrillos. Las mujeres se quedaban en las casas, ¿verdad?, atendiendo a los niños, pero muchas mujeres también servían al faraón, a la casa del faraón, servían a otros líderes de la casa del faraón y de todo ese imperio. Las mujeres también esclavizadas, los hombres esclavizados, llegaban al trabajo, llegaban a realizar todas estas grandes construcciones, ¿verdad? Los hijos de Israel eran hombres, mujeres extremadamente fuertes físicamente y mentalmente. El Señor, un pueblo escogido, un pueblo, como les digo, de una estirpe elevadísima, de una inteligencia, pero superada en comparación a otros pueblos. Dice, ay, los egipcios. No, fueron los israelitas allí que realmente levantaron esa nación. Y entonces, todas estas habilidades que tenían el pueblo, terminaron siendo para mejorar, para contribuir con el reino del diablo. Y el Señor dice, todos estos talentos que te di, todas estas habilidades que te di, toda la inteligencia que te di, todo esto que yo he impartido a tu vida, no es para colaborar con el reino del diablo, no es para colaborar con el mundo, esto es para colaborar con mi reino, aleluya, con el reino de los cielos. Y entonces el Señor dice, si yo no lo saco de acá, esta gente se muere. Y todo ese propósito del Señor de levantar una nación, aleluya, a la cual Él les entregaría su palabra, les entregaría a su Hijo. Esta misión va a ser abortada. Y entonces el Señor empieza a moverse fuertemente en la vida de un hombre. Ya se venía moviendo desde niño, porque este niño, como me gusta la historia de Moisés. ¿Quieren que les cuente la historia de Moisés? ¿Quieren que vuelva un poquito y les cuente la historia de Moisés? Les cuento la historia. Si alguien dice sí, dedito, les cuento la historia de Moisés.
Me encanta, me encanta, me encanta. Oh, tremendo, tremendo. Gloria sea Dios, aleluya. Le cuento este poquito de la historia de Moisés. Si alguien dice sí, vea. Moisés, él nace, una familia cristiana. Ahí recuerde que el faraón, este faraón de Egipto, él dice, no, hay que matar a los varones porque este pueblo está creciendo en número grandemente y nos va a superar a nosotros, entonces hay que matar. Y le dice a las parteras, maten a los niños, ahoguen a los niños. Estas mujeres no obedecen. Entonces sucede que, dice, claro, había una amenaza muy fuerte sobre todos los niños. Entonces la mamá de Moisés, cuando ella vio a su hijo, cuando su hijo nació, ella supo, hermano, ella tuvo entendimiento. ¡Qué madre! ¡Qué mujer de Dios! ¡Aleluya! Una mujer de fe. Este niño, hay un propósito con la vida de este niño. Hay un propósito con la vida de mi hijo. Y el diablo me lo quiere robar. El diablo quiere que mi hijo sea usado para el mundo, sea usado y gastado por los poderes de las tinieblas. A mí no me importa si mi hijo llegue a ser un faraón un día. Yo quiero que mi hijo sea un siervo del Señor. Aleluya. Y entonces ella, Dios te bendiga, Evelyn, comparte con alguien más. Refugio Grande, Dios te bendiga, comparte. Allí la madre de Moisés dice, ya el niño tenía 3 meses. Entonces ya no era recién nacido llora suavecito, hace ruidito suavecito, duerme todo el día, pero ya 3 meses se iba a oír los llantos de Moisés, se iba a oír, ¿verdad?, este niño. Entonces dice, lo tengo que esconder, porque si no lo escondo, la sabiduría de Dios en esa mujer, ella fue guiada por el Espíritu Santo. Aleluya, una mujer, aleluya, guiada por el Espíritu para la protección de su hijo. Y entonces ella, guiada por el Señor, yo tengo que esconder a mi hijo. Entonces lo mete en una canasta y es toda recubierta con brea para que el agua no penetre. Y en esta canasta, aleluya, oh, gloria a Dios, lo guarda al bebé. Pone el bebé en la canasta con el dolor del alma, por supuesto, pero dice, me tengo que desprender de mi hijo, porque es que si no lo voy a perder. Y el Señor tiene un propósito con mi hijo. Yo sé que el Señor tiene un plan con él. Aleluya. Y entonces Juliana, asimismo Germán, lo coloca ahí, pero no lo puso en cualquiera, lo tiro ahí en un río cualquiera. No. Fue guiada por el Espíritu Santo exactamente donde debía ser colocado el niño. Aleluya. Y dice, porque si yo lo pongo aquí en el borde del río, entonces la corriente lo va a llevar hacia la misma corte, hacia el mismo jardín, hacia el mismo, las mismas cisternas, como especie de piscinas, lugar allí, donde se bañaba, ¿verdad?, la hija del faraón, ¿verdad? Quien, por su lado, una mujer que deseaba tener hijos y no podía tener hijos. Entonces estamos hablando de la guía del Espíritu aquí, el momento. El Señor tiene el momento preciso, el lugar preciso, todo exacto, si tú te dejas guiar. Entonces, de repente, entre medio de todos, ¿verdad?, esta maleza que hay en el agua, allí está la princesa egipcia. Allí en sus cisternas, en sus lugares ¿verdad?, de esparcimiento. Y está con toda esa corte de esas mujeres, esas siervas que servían a la princesa. Y entonces dice, ay, mira, ¿qué es esto aquí? Veo como una canasta allí. Vayan a buscarme eso. Y entonces traen esta canasta, este Moisés, que después dice, hay un Moisés. Bueno. Y entonces dice, ¿qué hay ahí? ¡Hay un bebé, princesa! ¡Hay un bebé! ¡Ay, tráiganlo para acá! Cuando ella vio a ese bebé, se enamoró. Se enamoró automáticamente de ese bebé, porque además Moisés era un bebé bello. Pero no solamente bello, un bebé como todo bebé, sino que además había algo en ese niño. Había algo poderoso allí.
Y entonces el Espíritu Santo, allí orquestando todo, obró de tal manera en la cual en el corazón de esta princesa estuviera en ese momento el deseo, debido a que no podía tener hijos, el deseo de decir, este bebé, Malena, Dios te bendiga, este bebé, Jesús Requejo, este bebé es mío, llegó aquí por algo. Recuerden que eran supersticiosos, ¿verdad? Por algo llegó. Y entonces los dioses lo trajeron, no importa lo que pensó, pero allí fue el plan de Dios obrando. Y dice, este bebé es mío, yo lo voy a criar, yo lo voy a cuidar, y va a ser como mi propio hijo, oh, gloria a Dios. Ahí ya entonces el bebé, Moisés, por supuesto, no sería matado, porque ellos se dieron cuenta que el bebé era un bebé que no era egipcio. Sí, claro, por supuesto. Pero ahí entonces el Señor tocó el corazón de la princesa para que diga, no, este bebé, nadie lo toque, este bebé es mío, yo lo voy a criar y va a crecer aquí en el palacio. Bien, pero ¿qué sucede? En ese tiempo, hermanitos, no existía la fórmula, la papilla y la comidita de bebé para poder darle, ¿verdad? La botella para poder hacerle la fórmula al bebé y entonces darle de comer al bebé. No existía todo eso. Recuerde que va a existir. Entonces, los niños tenían que ser alimentados, ¿verdad?, por sus madres. Tenían que ser amamantados obligatoriamente. Cuando ahora la mujer dice, ay, no me sale la leche, que no tengo, que no le puedo dar, que el bebé no agarra, que no sé qué, que no quiere. Ay, ¿de dónde sacan eso? Antes las mujeres amamantaban a sus hijos sí, o si no se moría. Bueno, Emily, comparte con alguien, con todos, no con alguien, con todos. Gracias. Entonces, dice, ¿y ahora cómo hacemos para poder cuidar a este niño? Y entonces, ¿quién había empujado allí la canasta al río? Miriam, la hermana mayor de Moisés. Y entonces ahí Miriam aparece en escena y dice, yo tengo una sugerencia, si usted me lo permite, princesa. Bueno, ¿cuál es la sugerencia? Yo conozco una señora que acaba también de tener, dice, bueno, y ella puede amamantar, una de las mujeres israelitas puede amamantar el bebé mientras tanto hasta que el niño tenga una edad. Y la princesa dice, sí, no hay ningún problema, llama a esa mujer. ¡Ah, bendito! ¿Quién es la mujer? La mujer es la mamá de Moisés. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, un plan perfecto! Gallos, Guadalupe, comparte con alguien más. Gracias, Rosa, gracias. Y entonces la llaman a la mamá de Moisés. Dicen, bueno, mire señora, acá yo encontré este niño, yo quiero que este niño sea mi niño, yo lo quiero criar aquí en el palacio, pero este niño necesita que sea amamantado. Usted, señora, la mamá de Moisés, ¿podría amamantar al niño hasta que el niño sea destetado? ¿Qué va a decir la mamá? Sí, yo me encargo. Y se lo devuelve. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño sea destetado. En ese tiempo los niños eran destetados muchísimo más tarde que ahora. Eran destetados entre los 3 a los 5 años, completamente. Entonces Moisés vuelve a la casa, se queda con su madre y su madre lo cuide, lo protege hasta el tiempo determinado. Cuando Moisés es destetado, entonces vuelve al palacio y ya oficialmente se queda allí en el palacio con un gran dolor. Pero su madre, sabiendo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y mi hijo, todo lo que yo le he dado durante esos años, todo lo que le he inculcado durante esos años, él no se olvidará jamás que él no es egipcio, que él no pertenece a este mundo, que él no es de este mundo, sino que él es un siervo del Dios Altísimo, que él le pertenece al Señor y que el Señor tiene para con él un plan y un propósito. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea Cristo. Y entonces ya Moisés pasa a vivir en el palacio.
A partir de esa edad, 4 o 5 añitos, hay registros, hermanos, que hablan acerca de Moisés. Y yo quisiera contarle después acerca de esto, pero hay registros en los cuales tenía Moisés, ¿verdad? Y escritos, ¿no? En los cuales Moisés en el palacio tenía como unos 5 añitos de edad. Y entonces, muy pequeño. Y allí entonces un día el faraón, ¿verdad? El padre de la princesa, ahí jugando, estaban ahí, ¿verdad? Medio tomados y jugando, se saca la corona y lo llama a Moisés. Moisés, ven. Y le pone la corona a Moisés como niño. ¿Y saben lo que hizo Moisés como niño? Según los relatos, ¿no? Oscar, Guadalupe, Dios te bendiga, comparten. Se saca la corona y la tira al suelo, como en desprecio. Pero allí el faraón y todos los demás lo tomaron esto como una gracia, como esas gracias de los niños, y se rieron del asunto. Pero eso fue algo profético, porque Moisés no estaba en ese lugar para convertirse en el próximo faraón de Egipto, sino para convertirse un día en el libertador del pueblo de Israel, como un tipo de Cristo, como nuestro libertador y nuestro salvador. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Señor permitió que su pueblo pasara por esa esclavitud, pero el Señor tenía un plan mayor y era libertar a su pueblo. Pero a veces, hermanos, tenemos que pasar por el dolor de la aflicción, por el dolor de la opresión, por el sufrimiento de nuestro pecado, para que aprendamos a clamar al Señor por libertad. Le pedimos al Señor, libértame, Señor. Y allí está un poco, en esto que acabo de decir, el tema, amén, el tema de toda esta serie, de todo este estudio que yo quiero darles en esta semana. Y yo sé que les será de gran ayuda a ustedes y a mí también, amén. Y lo vamos a ir viendo por la palabra a partir del capítulo 5 de Éxodo. Pero por hoy esto es todo. Dios te bendiga, Jorge. Gracias, Idalmi. Gracias, Gloria Patricia. Gracias, Laura. Mire, yo sé que hay algunos que tal vez se conectaron ahora, pero escucha esto desde el principio, porque hoy estamos empezando, mejor dicho, con esta serie, y va a ser una serie de libertad. Amén. Libertad. Así que necesito que por favor lo oigan del principio, que comenten, que pregunten, Leonardo, gracias, y que también puedan compartirlo con alguien más. Es todo lo que les pido. Vamos a levantar la palabra del Señor y vamos a llevarla a todos los puntos de la tierra. Que el Señor les bendiga. Gracias. Seguimos mañana, ¿ok? No se olvide. Allí los encuentro. Que el Señor les guarde. Un abrazo grande para todos.